Y ahora vamos a escuchar, tú podrás verla por cienciaperú.tv, a un gran intelectual, Max Hernández, que nos habla precisamente de estos temas de la realidad del Perú en el sentido psicoanalítico, si cabe la palabra. Muchas gracias, estimado Max, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Modesto, a ti. Perfecto. No, pero te digo tú, sí me estás bien. Ok, mi querido Modesto. Te quiero decir en primer lugar que el título de tu programa me intimida y te voy a decir por qué. En el psicoanálisis hay un viejísimo anhelo y un viejísimo debate. ¿Es el psicoanálisis una ciencia en el sentido más riguroso del término? ¿Es el psicoanálisis lo que desde los griegos se llamó una ciencia conjetural? Es decir, una ciencia que va progresando de conjetura en conjetura, va descartando algunas de ellas, reforzando algunas de las otras, o es el psicoanálisis esencialmente un método para poder indagar el itinerario subjetivo, no de una biología, sino de una biografía. Y creo en ese sentido que se aproxima más de ese lado a las ciencias sociales, si bien nunca descartó su anclaje en la biología. Así que si tú con esta invitación me autorizas, yo voy a hablar de cómo creo que el psicoanálisis nos puede ayudar a entender esta curiosísima paradoja, Modesto. Nos definimos como un país mestizo y sin embargo vemos aquí y allá conductas discriminatorias, actitudes racistas, marginaciones abusivas, etcétera, etcétera, y sin embargo nos seguimos llamando con orgullo un país mestizo. Así pues. ¿Cómo se da esta paradoja? Porque la palabra mestizo significa mezcla y fue usada con connotaciones denigratorias a partir del siglo XVI, de fines del siglo XV y principios del siglo XVI. No es que antes no hubieran existido diferencias de colores, de pigmentos, y que no hubiera habido guerras de conquista. Pero a partir del siglo XVI, las conquistas que iniciaron la globalización tuvieron una profunda impronta eurocéntrica. Y por lo tanto, la idea del predominio europeo y como consecuencia el predominio blanco se fue asentando y la propia noción del mestizaje se vio atravesada por gradaciones que curiosamente no eran como correspondería en un país mestizo, yo soy más mestizo o menos mestizo que tú, sino por el contrario. Yo soy más blanco que tú, o desde ciertas perspectivas indigenistas, yo soy más indio que tú y por lo tanto tengo más derecho a este país que tú. Como lo Sí, otro era, yo soy más blanco que tú, tengo más derecho a las prerrogativas, al predominio, a la inteligencia, a la belleza, que tú. Del otro lado venía eso. Entonces, el título de tu conferencia me parece importantísimo.
porque el racismo y la discriminación frenan el desarrollo. Frenan el desarrollo porque no permiten un diálogo entre iguales, donde lo único que debiera diferenciarnos es el tener mayor acceso a la cultura, mayor acceso a la discriminación, mejor conocimiento. Y cuando digo a la discriminación, uso la discriminación no en el sentido abusivo de discriminación racial, sino saber discriminar cuando lo que nos dicen es verdad y cuando es una mentira disfrazada de verdad. Estas fake news, como llaman ahora, muestran una falta de discriminación, porque en lugar de discriminar con la razón y con la mente, discriminamos con los prejuicios y los abusos. Y entonces creo que, como conversamos el otro día, la imagen que nos da el Inca Garcilaso puede servirnos para entender qué complicado es el camino interior que vivimos los peruanos para poder decirnos como el Inca Garcilaso: soy mestizo y me lo digo a boca llena, aunque muchos los usen estos términos para discriminar, para abusar y para denigrar. Muy bien, interesante. Bueno, el interés que me da vueltas en la cabeza es comprender cómo es que se forma ese sentido de identidad en la persona y cómo a veces llega a unos complejos de superioridad y otros a complejos de inferioridad, etcétera. Eh, Tengo una hipótesis, porque de todas maneras como científico hay hipótesis que me dan vuelta a la cabeza, quisiera proponerte. Todo Claro. esto, todo esto se forma, me parece, en la niñez, de la manera como ha sido tratado un niño en relación con su pertenencia étnica, ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, de famoso nuestro gran amigo José María Arguedas, que él se sentía indígena, pero veía cómo maltrataban a su nana, digamos, entre comillas, que era indígena, entonces vio un poco la discriminación, algo así, contra su madre. Y eso le creó una serie de problemas que sabemos muy bien. Y en general también en el Perú existe eso, ¿no? Si de niño tú has vivido en una ciudad que discriminan a la gente como tú, evidentemente te está malogrando digamos, la mente y te está creando una serie de complejos. Eso supongo tú lo has analizado. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, en primer lugar, comparto plenamente tu hipótesis. Quisiera hacer algunas reflexiones que unen lo singular de la infancia de cada quien con un drama de dimensiones históricas. Ayer fue el Día de la Mujer, fue el Día Internacional de la Mujer. La conquista fue un asunto de hombres vencedores que vencieron a un país, al Tahuantinsuyo y a las otras etnias, pero también ocurrió lo que ocurre en las conquistas, el abuso de las mujeres. Y entonces el ejemplo que tú has dado de Arguedas pensó que a esa mama, a esa la victimizaban no solo por el color de su piel y por el idioma que hablaba, sino también porque era mujer. Además, Además, entonces, nosotros tenemos que los grupos menos favorecidos en el Perú son los grupos de mujeres altoandinas, amazónicas, rurales, pobres y quechohablantes o aymara hablantes o hablantes de cualquiera de las
extraordinarios dialectos que tenemos, nos damos cuenta cómo al drama infantil de ver la discriminación de uno de los miembros de la familia, se une la larga discriminación histórica que hemos vivido. Hace un año y meses, murió Pablo Macera. Uno de los grandes intelectuales que... Exactamente, exactamente. Y como en el Perú somos bastante poco generosos, el hecho que en un momento tuvo una filiación política difícil, complicada o lo que fuera, ha hecho que nos olvidemos de los grandes aportes de Pablo Macera. Y Pablo Macera decía que en el primer momento de la conquista y probablemente en lo que medió entre el enfrentamiento de Cajamarca y la llegada del virrey Toledo, que plantó con fuerza el virreinato, dice que bastaba con dos frases: nosotros los blancos, ustedes los indios; nosotros los indios, ustedes los blancos. Porque era la pura conjugación verbal del abuso. Pero ocurrió el mestizaje. El mestizaje que debe haber nacido al principio de abusos. Me imagino. ¿Sí? Pero como menciono con el caso del Inca, yo no puedo saber si el padre del Inca amó a la madre del Inca o simplemente tuvo un deseo. Yo prefiero no decir animal porque, como tú bien sabes, todos somos animales, animales racionales, así que no hablemos mal de esa parte nuestra. Un deseo puramente biológico y abusivo. Entonces, claro, pero sí ocurre que el padre y la madre del Inca Garcilaso lo quisieron. Lo quiso el padre y su manera de quererlo fue bautizarlo y ponerle un nombre sonoro: Gómez Suárez de Figueroa. Pero la mamá, le iba a decir a su guagua Gómezito Suárezito de Figueroita, o le habría puesto un nombre de cariño a su guagua. Y entonces en Garcilaso ya se dio, en los inicios de su identidad, ¿quién soy yo? ¿Gómez el bautizado? ¿O soy yo esta guagua de mi mamá que me quiere tanto, que me cuida, que me lleva a la espalda y que me acuna? Entonces, tenemos que en ese primer momento, el padre y la madre plantearon dos lecturas que hacían del mismo pequeño niño. Pero una cosa, la madre le dio enorme seguridad. ¿Por qué lo deduzco, Modesto? Como te decía, el análisis es un poco una ciencia conjetural. Lo deduzco porque el padre de Garcilaso se ausentaba permanentemente y algún historiador le puso por nombre el leal de 3 horas, porque cambiaba de lealtad más que ciertos congresistas. Cada cierto momento estaba con los pizarristas, otro momento con los almagristas, estaba con Gonzalo, no estaba con Gonzalo Pizarro, pero estaba ausente y tenía enemigos a diestra y siniestra. Y en una ocasión, la casa del Inca Garcilaso fue rodeada, bombardeada, incendiada e iba a ser saqueada. Pero lo defendieron, esto es interesantísimo, un conquistador que dijo: ¿qué culpa tiene el niño de lo que ha hecho el miserable de su padre? Pero también un indio noble dijo:
yo le voy a dar comida y sustento a este niño que es tan nuestro como de los españoles. Y entonces le dio la base para crear una identidad inclusiva, no una identidad excluyente y exclusiva. Toda mi apuesta por entender la vida, la obra, el sufrimiento y los logros del Inca Garcilaso es entender cómo este hombre se pudo llamar mestizo cuando la noción de mestizaje estaba en sus inicios y cuando la palabra mestizo era un insulto. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Y por qué le tomó 50 años de su vida poder decir, me llamo mestizo a boca llena? Porque no Bueno, era... Sí, interesante, eso significa que, como decíamos, la experiencia de su niñez formó esa personalidad muy especial, ¿no es cierto? Pero en la actualidad de nuestro país, la realidad es otra, pues Max, ¿no? Parece que todavía seguimos divididos. Eh, en mi caso personal, por ejemplo, desde niño, desde chiquito, mi abuelita, como toda la gente de mi pueblo, le dice a sus niños, cholo, cholito. O sea, todos somos cholos. Desde niños, nosotros somos cholos, es natural. Y a las mujeres no le dicen chola, le dicen china. O sea, a los hombres cholitos y a las mujeres chinas. Entonces, cuando alguien me dice cholo, yo acepto, obviamente soy cholo, desde chiquito me dijeron que era cholo, pero no lo siento como despectivo, lo siento como si mi abuelita me estuviera diciendo como siempre con cariño. ¿Por qué? A eso me refiero, depende de la experiencia de tu niñez para que tú sientas tal o cual impacto en tu trato con los demás, ¿no? oye, me parece interesantísimo lo que me dices y haría una reflexión. Mira, yo nunca he salido de Lima, bueno, he salido mucho de Lima, he pasado temporadas en Cusco, en Ayacucho, en montones de sitios, pero te digo, hasta los 15, 16, 17 años era de Lima, Lima, Lima. Pero en mi barrio, a las chicas le decíamos cholita linda, así fuera rubia de ojos azules. Y todavía hay gente que dice y distingue entre cholita linda y cholo de ya sabes de qué. Mira, mira la división tan brutal que tenemos. Hay una expresión de cariño y una expresión de desprecio que chocan, pero el problema es que chocan sin que nos demos cuenta. Ajá. Fíjate, Luis Abando Morales, a quien yo le tengo particular afecto, me gusta su música, pero también porque siempre colaboró con las kermeses de la Facultad de Medicina, del Centro de Estudiantes de Medicina, en la época que hacíamos las huelgas por la reforma universitaria. Y él siempre cantó gratis. Pero cuando Luis Abando canta Yo lo soy y no me compadezcan, es un himno de coraje y de valor, pero tiene que decir no me compadezcan porque mis amigos me compadecen, pues. Bueno, pues aceptemos al Cholo, ¿no? Sus amigos más apitucados. Entonces, yo creo que tu énfasis en la importancia de la infancia es fundamental, Modesto, que tomemos conciencia de que la infancia feliz que tú tuviste la suerte de tener, la suerte que yo tuve también en mi infancia, no la tienen todos nuestros compatriotas. Hay Claro, es muchos. que se vivía en lugares separados, no había esa
comunicación violenta que hay en ciertos lugares, ¿no? De las etnias que se enfrentan. Cuando tú vives en tu etnia desde pequeño, con tu etnia, tu, tu, tu estructura psicológica es allí, o sea, no tienes problemas. El tema es cuando hay enfrentamiento con otros. Bueno, pero en este momento, Max, tengo otra experiencia que quería contarte que realmente fue impactante. Justamente yendo a visitar a Pablo Macera en el instituto que tenía allá detrás del Congreso, Sí. ¿sí? Entonces he ido varias veces, pero una vez al llegar vi a un negro, un chofer negro, que baja de su camioneta, se acerca a un automóvil donde había un blanco y le dice, a ver, repite lo que has dicho. Y el blanco que está en su automóvil le dice, negro de mierda. Y el negro le da un puñete en la nariz así, que hasta a mí me dolió, ¿no? Y el blanco que está adentro, medio, bueno, totalmente adolorido, y el negro le dice, a ver, repite. Y él dice, negro, mierda. Le da otro puñete, el negro comenzó a salirle sangre al blanco y le dice una frase increíble, le dice, tus golpes me duelen menos que a ti cuando te digo negro. Increíble, eso yo lo escuché. ¿Ves? Una cosa impresionante. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, nosotros en psicoanálisis hablamos del dolor psíquico y por eso el insulto y la discriminación a veces son más dañinos que un golpe, porque el insulto es planteado como una verdad que no se puede cambiar. ¿Sabes qué? Negro de mierda, porque yo digo que eres un negro de mierda, eres un negro de mierda. Pero lleva eso, Modesto, a lo que hacemos con un señor que es loco, loco de mierda. ¿Qué hacemos con un mendigo que nos inoportuna? Quita, mendigo de tal por cual. ¿Qué hacemos cuando no toleramos al otro porque tenemos un desdén por el prójimo que no encaja dentro de nuestros estereotipos? Esta experiencia que me has contado, te digo que es digna de que la repitamos para que la gente pueda verla. Ya que me has autorizado a usar la palabra mierda, que no es una mala palabra porque es un producto, te voy a contar una muy interesante. Yo también en mi barrio vi un pleito y un blanquito le dijo a un negro, quita, negro de mierda. ¿Y tú sabes lo que le dijo el negro? Y tú ni a mierda de negro llegas. Qué tremendo. Es increíble. Bueno, hablando de esta palabra que hemos pronunciado ya varias veces, me acuerdo que cuando en París hacía mis transparencias, ¿no? Mis transparencias para sustentar mi tesis de doctor en física nuclear, ya completas, me dispongo a salir de laboratorio a la universidad y una chica muy simpática, dicho sea de paso, que compartíamos la oficina, al verme salir, me dice, mierda, en francés, es merde, ¿no? Entonces yo dije, ¿y qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? Ya después consultándole, porque me impactó la palabra, le pregunté a un francés típico, le digo, mira lo que me dijo esta chica. ¿Y qué no sabe lo que significa? Es una frase que significa mucha suerte, con gran, con gran acento, con gran fuerza, mucha suerte. Es lo mismo que se hace en el teatro cuando las actrices, los actores van al escenario, los colegas le dicen mierda, de modo que es una palabra bastante usada, ¿no? Ahora bien, claro,
tú has tratado el tema del psicoanálisis, muy interesante. Hay mucho más que hablar, me gustaría, pero yo veía también el aspecto de la economía, del desarrollo, de la optimización del Estado. Por eso decía racismo y discriminación que frenan el desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando tú escoges un equipo para el fútbol o para cualquier competencia, y si solamente escoges con criterio de racismo y discriminación, obviamente no vas a encontrar el mejor equipo. Si tú escoges, por ejemplo, el equipo de fútbol, la selección nacional de fútbol solamente en San Isidro, como dije, hasta los arequipeños le ganarían a esa selección, ¿no? Y de igual manera, si tú escoges a los líderes, a los ministros, etcétera, solamente en una pequeña región, no estás escogiendo lo mejor porque no hay los científicos, los médicos también saben eso. La muestra no es suficientemente grande. Y entonces esta discriminación, este racismo están frenando el desarrollo peruano. Ese es el motivo, me parece que todavía no salimos de la situación porque persistimos con esos conceptos de racismo y discriminación para escoger a los que dirigen nuestro país. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿O me equivoco totalmente de esto? No. Por favor, no te equivocas. El problema es que muchas de nuestras elecciones son hechas desde el prejuicio y desde la discriminación. El problema, Modesto, es que esta actitud racista se ha interiorizado y son los propios discriminados quienes prefieren al discriminador. No sé si me explico esta paradoja terrible. Bueno, Perfectamente. San Isidro fueran los únicos que votan por lo de San Isidro. Son los Perfectamente, peruanos ¿sí? que votan por San Isidro. ¿Qué hay que devaluamos lo nuestro? ¿Eh? ¿Qué hay que no solamente en ese sentido? ¿Por qué necesitamos? Yo me sorprendo así muchísimo y me doy vergüenza utilizando palabras en inglés como si menoscabara el castellano. Y ya que hablo de eso, ¿por qué no aprendí quechua? ¿Por qué los peruanos no aprendemos quechua? Y hay algo más serio, Modesto. ¿Por qué familias de padre y madre quechuahablantes tienen vergüenza de enseñarle a sus hijos el quechua? ¿Y por qué el chico tiene vergüenza de hablar quechua frente a sus amigos? ¿Qué sistema social abusivo y discriminador se ha instalado en nosotros? Claro, mira, Ruth Shadi, la gran arqueóloga peruana, me contaba que cuando era niña, su padre, que era austriaco, el padre de Shadi, la llevaba a visitar las ciudadelas arqueológicas de preincas, pues, ¿no? Y le traía libros del extranjero sobre los incas, mientras que su madre, que era peruana, eh, en cambio le decía, ¿por qué llevas a nuestra hija a esos lugares de indios? O sea que Ruth Shadi vivía algo así como Garcilaso La Vega, pero en este caso era el padre extranjero que le inculcaba valores pre-incas y la madre peruanísima más bien iba en el otro sentido. Lo que tú señalas, que el discriminado a veces un poco que toma el valor de discriminar a sus propios valores. Es grave, pero esto creo que tiene en nuestros países, y cuando hablo de nuestros países es toda América Latina, pero me refiero particularmente a Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, Guatemala, que son México, lo que en alguna medida
se llamaron los pueblos testimonios. Pero acá, Modesto, yo te quiero hacer una pregunta a ti también, porque esto es un diálogo. A ver, Mira, tú sabes que Boaventura dos Santos dice que en América Latina hay varios tipos de pueblos. Pueblos trasvasados. Un ejemplo eran los Estados Unidos hasta hace 50 años, Argentina, en alguna medida Chile, donde una inmensa mayoría de la población urbana había venido de Europa. Pueblos testimonios, donde la mayoría de la población venía de la propia tierra, eran poblaciones autóctonas, aborígenes, y planteaba que entre ellos estaba esencialmente Bolivia y algunas zonas de Ecuador y algunas zonas de Perú, pero no todo el Perú ni todo Ecuador. Que habían los pueblos mestizos, y decía, los fundamentales eran México, Perú y Guatemala. Y habían los pueblos nuevos, que eran esos pueblos que surgían de lo que había sido marginado por los propios pueblos aborígenes poderosos. Hablo de las etnias selváticas, etcétera, etcétera. En el Perú tenemos todo eso. ¿Cómo poder terminar con el racismo para que descubramos nuestra pluralidad, que nos sintamos orgullosos de todo lo que tenemos, que no discriminemos las partes que te avergüenzan si vives entre blanquitos o te hacen sentir mal si vives en el Ande y te creen un blanquiñoso que se ahoga apenas sube más de 1000 metros. bueno, creo que sigue. No, ese es mi paquete. Bueno, en realidad a mí me parece que es un tema de educación, como tú has utilizado la palabra discriminación. Hay que discriminar, hay que comprender, hay que ser crítico todo lo que nos llega, la información que nos llega. Y yo he tratado de hacerlo, por supuesto, como científico es nuestra tarea, y me da mucha alegría descubrir, por ejemplo, que estas etnias que son a veces menospreciadas, que tú acabas de hablar de la selva, ¿no? He conversado con muchos de ellos y hay a una chica que le pregunté, ¿no? ¿Por qué las selváticas, las charapas, son tan liberales, tan modernas, tienen un comportamiento que parece europeo respecto a las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Como es conocido. Me dijo una cosa impresionante, me dijo, porque nosotros somos los únicos que no fuimos invadidos por los españoles y no fuimos sometidos por los españoles. En cambio, los costeños y los serranos fueron sometidos por los españoles y les pusieron valores totalmente retrógrados. ¿Se dan cuenta? O sea que a veces las etnias que se han mantenido sin interacción con el dominador son orgullosas, defienden sus valores y creo que efectivamente esta interacción del más fuerte al más débil, casi siempre los más fuertes imponen los valores. Pues la cultura actual, a través de la televisión, el cine, te imponen valores que van grabándose en los niños. Y creo que el Estado peruano tiene que hacer esfuerzos también para usar los medios de manera que a formar de manera crítica a sus muchachos que sepan comprender cuáles son los reales valores. En mi caso, los valores que más o menos me han guiado desde pequeñito es el amor al conocimiento, el amor al estudio. Y también he sido discriminador, por supuesto, he discriminado no por el color, sino por el conocimiento. Si alguien no tenía amor por el conocimiento, no sabía, era, digamos, lo que le llamaba un burro en el colegio, cualquiera no veía el color, veía eso, ¿no? De modo que creo que hay que formar
los valores que hacen progresar. Y eso es cultural. Y eso hace la televisión, la educación, y el Estado debe hacer mucho más de lo que está haciendo, ¿no? Pero por el momento creo que estamos perdiendo la batalla, Max, porque la televisión pues tiene un rol negativo a mi criterio. Cuando yo veo CNN, por ejemplo, de Estados Unidos, veo que las conductoras y los conductores de la televisión son pues esta mezcla, hay negros, hindúes, latinos, hay de todas las etnias, ¿no? Pero en cambio aquí da la impresión que escogieran determinado fenotipo, y eso acentúa este problema. Programas tan ridículos que lo veo de casualidad cuando voy a algún lugar público. Esto es guerra, esto es combate, acentúan este tipo de problemas. Creo que es un gran esfuerzo que tenemos que hacer aquellos que poquito pensamos en el tema, y tú tienes ahí un gran trabajo que hacer también, por supuesto, en acuerdo nacional, para convencer al Estado que establezca programas adecuados que den verdaderos valores que hagan progresar a nuestro país y que nos saquen de este hoyo en el que nos estamos hundiendo. Esa es mi reflexión al respecto. Muchas gracias. Mira, yo te digo una cosa. Yo tengo algunos amigos científicos, tú eres uno de ellos, Benjamín Martí Corena, Gago, varios. ¿Y sabes lo que me gusta? Que todos ustedes, y muchos otros más, tienen una vertiente humanista. Uno cree a veces que el científico solo está contento con su tubo de pruebas, con su computadora, con su máquina o con su pizarra. No, yo veo que hay un anhelo de conocimiento, un humanismo ahí presente. Yo creo que así como tú planteas que nuestra tarea es terminar con esos estereotipos que nos hacen tanto daño, porque nos alienan. Y la palabra alienación y alienan es ajeno, nos hacen ajenos a nosotros mismos, nos hacen ajenos a la riqueza de nuestra pluralidad. Somos mezcla de mezclas, no solo somos una mezcla. Tú has mencionado a Ruth Shady. Dime, porque su padre era austríaco, ella es menos peruana que alguien que es solamente chanca ¿qué te digo? Tayán. Es No, no, igualito. al contrario. No más. Para, ¿Mm? Y No, de entonces, ninguna manera. claro, porque nos hemos subido al ómnibus de la historia del Perú y necesitamos que la historia del Perú continúe y salir adelante y tener pues un desarrollo equilibrado, que tengamos una producción artística mucho mayor, una producción artística que tome todo lo de fuera y todo lo de dentro, y no que haga un sancochado, sino que haga una síntesis. Nos afanamos de la comida criolla. Dime, ¿el lomo saltado es criollo? Y si no hubieran habido chinos, ¿tú crees que tendríamos lomo saltado? No. Yo comía lomo saltado en París de origen vietnamita. También, claro, ese plato maravilloso de origen vietnamita. Y yo, en mi barrio Jesús María, cuando salíamos del cine, compramos el camote que vendían las señoras japonesas. Y eso es lo que llaman la tempura. Y la palabra tempura me enteré tardíamente que venía del latín tempora, que viene de la religión católica, porque en la época de las témporas comían la comida así, frita, apanada y sancochada. Entonces, te das cuenta, el mundo es una mezcla. Ahora, ¿cómo nos situamos
en el conflicto globalización-identidad. Bueno, en realidad en realidad la mezcla que tú llamas el mestizaje enriquece a un pueblo, enriquece en el conocimiento ha sido claro, está demostrado pues en diversos países, en Estados Unidos, que es el país que creo que mejor ha aprovechado este mestizaje en el campo intelectual, se sabe perfectamente, y lo dicen sus dirigentes, los presidentes, lo han señalado, que la mitad de los grandes inventores científicos que dan riqueza a Estados Unidos son extranjeros. Y el desarrollo intelectual en ciencias se debe precisamente a esa participación de gente de todos los países, entre los cuales también hay peruanos. De modo que tú sabes también que Grecia fue una gran civilización también gracias a que era el centro por el cual pasaban muchas culturas, de modo que el mestizaje es muy positivo. Lo que no es positivo es que la gente no pueda analizar, no tenemos en el Perú una cultura científica que nos permita ser críticos, no tenemos una cultura científica que nos permita valorar las cosas que realmente son de valor, digamos así, de valor para el desarrollo del Perú, el progreso, la riqueza material, intelectual. Eh, Eso necesitamos una cultura que valoremos lo que merece ser. Y esto sea de donde venga, venga de Francia, Inglaterra, de, tenemos que aprovechar lo mejor que la humanidad en toda su diversidad ha producido. Exacto. ¿Tú sabes cuándo va a terminar la discriminación? Acércate más al micro. No. Yo creo que esto va a terminar de a verdad cuando nos dejemos de decir yo soy de esta raza, soy de esta otra raza, soy mestizo, no soy mestizo. Soy del género humano, es suficiente. ¿No es cierto? ¿De qué raza es usted? Humana. Y Claro, que, y que y todo, además, y además, Max, tú sabes que ya la genética es clarísimo en esto. En la ciencia moderna, la genética, las revistas científicas no te aceptan ningún artículo que aparezca la palabra raza. claro, No porque la raza sea una cosa de discriminación o racismo, sino que científicamente, biológicamente, no se puede definir raza. Lo que le existe es el secuenciamiento genético y ahí encuentras que los genes son compartidos por suecos, africanos, quechua hablantes, hay genes comunes, de modo que no se puede hacer una diferenciación eh, por esto que le llaman raza. O sea, la raza en realidad no existe. Y por lo tanto es un concepto totalmente subjetivo. Eso es lo que nos dice la ciencia actual, Max. Bueno, unas reflexiones finales, por favor. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo hacer para salir de este embrollo que todavía persiste en nuestro país por falta de una formación cultural adecuada? mira, yo siento que la gente es mucho menos prejuiciosa que la gente de mi edad. Que la gente joven tiene una mentalidad mucho más abierta que nosotros. Pero tú has mencionado la palabra ciencia hace un par de minutos, has hablado de secuenciación genética y yo te digo que hay algo que a mí me ha llamado profundamente la atención. Todos estamos hablando del coronavirus. Ah, bueno, ¿La pues. gente entiende realmente qué es un virus? Acércate al micro. Ay, perdón. ¿La gente realmente entiende qué es un virus? Porque hay gente que cree que un virus es un organismo vivo, pero no es. Pero tampoco es materia inerte. Entonces, el virus es una asociación molecular particular, de la cual probablemente surgió
la vida en su complejidad absoluta. Entonces no es casual que la gente que se opone a las vacunas se oponga a asumir que estamos hechos de información molecular que lleva los mensajes necesarios de los cuales han salido los organismos pluricelulares y hemos salido nosotros. Permíteme terminar con una frase de Freud. Freud dijo que la humanidad había recibido 3 golpes brutales en su vanidad. El primero lo infligió Copérnico, cuando dijo: señores, no es el sol el que da vuelta a la Tierra, es la Tierra la que da vuelta al sol. El segundo golpe, dice, lo dio Darwin. Señores, no son los reyes de la creación, son un producto más del proceso evolutivo. El tercero, dijo Freud, lo di yo cuando dije: ni siquiera somos dueños de nuestra razón, porque nuestra razón flota en un mar de emociones, de tendencias, de conflictos, que a veces tienen más fuerza que la razón. Y creo que el último golpe nos los está dando este virus, que nos hace sentir que todos somos iguales y que si no nos salvamos todos, vamos a desaparecer todos. Y esa es una tarea de los científicos y de los humanistas. Muchas gracias, Max. Interesante tus palabras, tu exposición. Y espero pues que los peruanos empecemos a ser críticos en la información que uno recibe, a analizar los valores reales que hacen progresar a Perú y al mundo entero. Gracias, Max. Hasta un próximo encuentro. Siempre, y continúa en tu brega permanente por la ciencia. Ok, gracias.